Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo: «Ay de ustedes, fariseos, que pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta». Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: «Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros». Entonces Jesús le respondió: «Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo». Palabra del Señor. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Hermanos, Jesús les echa en cara a los fariseos, porque muchas de las cosas que hacen las hacen por apariencia, el aparentar. Están muy preocupados, por ejemplo, de pagar el diezmo de cosas insignificantes, ¿verdad? Como las especies, el comino, el anís, todas esas especies, cosas pequeñitas. Y están muy preocupados de eso, pero se olvidan de lo importante. Se olvidan de lo importante que es la justicia y el amor. Les gusta también, por apariencia, pues ocupar lugares de honor, parecer buenos, parecer gente justa, parecer gente honesta. Pero vemos que Dios ve más allá de las apariencias. Dios ve qué es lo que hay en nuestro interior. Dios ve cuáles son los motivos que nos mueven. Es lo que en teología se llama la intención. De hecho, cosas buenas, actos buenos en sí mismos, podemos hacerlos malos, según la intención. La oración, pues no es algo que sea malo, todo lo contrario. La oración es algo bueno. Pero si únicamente lo hacemos por que la gente nos vea, que parezca que somos buenos, incluso es lo que se llama como beaterías, que a lo mejor dentro del templo aparentamos una cosa, pero salimos y hacemos otra. Recuerdo a una señora que le decía a su esposo, decía: «Pues yo no te entiendo. Tú cuando vas a la iglesia, cuando vas a misa los domingos, pues estás muy piadoso, comulgas, casi te elevas, regresas casi con los ojos en blanco, pero cuando salimos de la iglesia, con el coche andas echándole el coche a medio mundo, andas atropellando». Si no te entiendo, y es su esposa. La importancia de que tengamos recta intención. Y de hecho venimos a la iglesia no porque seamos buenos, sino porque queremos ser buenos y nos damos cuenta que con nuestras puras fuerzas humanas no podemos solo. Le decía este señor a su esposa: «Oye, pues no». Dice: «Pues mira, si no fuera a misa y no comulgara sería peor. O sea, agradece que voy a misa, porque así me voy
superando poco a poco, día a día. Pues bien, no movernos por la apariencia, no movernos por la imagen. Incluso hay empresas que manejan esto, la cultura de la imagen, de la apariencia. Entonces, que nosotros no nos movamos por el parecer que somos buenos, el parecer que somos religiosos, la apariencia de que yo hago grandes ayunos para que la gente me vea. No, que no nos mueva eso, que no nos mueva la imagen, que lo que hagamos exteriormente sea reflejo de una recta intención, de una buena intención. El hacer el ayuno, que es algo bueno, fíjense, es algo que ayuda a controlar el impulso, que nos ayuda a tener control sobre nuestra persona. El verdadero conquistador no es el que conquista un país o conquista un continente, sino es aquella persona que se conquista a sí mismo, que es capaz de controlar lo que se ve, lo que se oye, y también en el alimento. Ser dueños de nosotros mismos, esforzarnos en que haya coherencia, unidad de vida, porque también cuando le dice un doctor de la ley, maestro, al hablar así nos afectas también a nosotros, y Jesús también les habla muy fuerte a ellos, ¿verdad? Les dice, ay de ustedes, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Exigen cosas que ellos no hacen. Unidad de vida nos pide el Señor también. Es decir, que haya esa coherencia entre lo que creo, entre lo que digo y lo que hago. ¿Por qué muchos papás hoy no tienen, qué sé yo, autoridad moral sobre sus hijos? Porque no están poniendo en práctica aquello que le exigen a los hijos. Un papá que le diga a su hijo, hijo, no fumes, y el papá fumando. Hijo, no tomes, y el papá tomando. O hijo, no pases tantas horas en las redes sociales, y los papás están igual. Pues no entienden los hijos. No entienden cómo les exigen una cosa y no lo hacen. Por eso cuando los papás quieren corregir a los hijos, pues no les hacen caso. Porque dice un refrán por ahí, lo que haces no me deja escuchar lo que dices. Lo que haces no me deja escuchar lo que dices. Es decir, tiene más fuerza lo que hacemos que lo que decimos. Ustedes vean cómo los hijos son reflejo de los papás. Ustedes vean a los niños, jovencitos, adolescentes, y viendo a los niños se conoce a los papás. Generalmente no falla. Hasta la manera de caminar imitan los hijos a los papás. De hablar, de expresarse. Y todo esto lo digo por esa gran responsabilidad que se tiene para con los jóvenes. Muchas veces dicen, los jóvenes están perdidos, los jóvenes... No, pues los jóvenes son reflejo de los papás, son reflejos de los adultos. Entonces, de ahí la importancia de no caer en el fariseísmo, en la apariencia, querer exigir cosas y no hacerlas. De hecho, la fuerza de Jesús, decían de Jesús, Él habla con autoridad. ¿Por qué hablaba con autoridad? Porque Él hacía y decía. Iba por delante el ejemplo. Él no les hablaba de teorías, ¿verdad? Hagan oración.
y él no hacía, no, él hacía oración. De ahí que sus discípulos decían: Señor, enséñanos a orar. Él hacía las cosas. Cuando él les habla sobre el perdón, amen a sus enemigos, amen a las personas que les hacen daño, porque si aman solamente a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Él no habló de teorías bonitas. Él, estando en la cruz que lo estaban matando, él, en vez de maldecir, agredir a las personas que lo estaban matando, él rezó por ellos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Unidad de vida. Eso da mucha fuerza. Eso da mucha fuerza. Por eso Jesús se llega a expresar de los fariseos: hagan lo que les dicen, mas no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Pues pidamos, hermanos, al Señor que nos ayude a que tengamos unidad de vida, porque eso da mucha fuerza. Que nuestra fe vaya unido con nuestras obras, con nuestro estilo de vida, porque no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Pues que el Señor nos conceda tener esa unidad de vida. Decía el Papa Francisco en una de sus visitas, en la visita que hizo aquí a México, decía sobre la oración: dime cómo vives y te diré cómo rezas. Dime cómo vives y te diré a quién le rezas. Así que nuestro estilo de vida hable de cómo rezamos, porque en la medida que nosotros tratemos a Jesús, nos vamos a ir configurando con Él. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a que tengamos esa unidad de vida entre lo que pensamos, creemos y hacemos. Que así sea.